¡Quieto, bandido! Oh, no soy bandido. Soy el nuevo recolector de impuestos contratado por el gobierno. Es lo mismo. Y necesitaré recoger algunas vacas para mi nuevo negocio de venta de vacas. Dará más trabajos aquí en el pueblo y más dinero a mis bolsillos. Está todo aquí en la ley. Supongo que es así. ¿Una ley que toma dinero de la gente y se la da al negocio de otro? Es vergonzoso. Nuestro gobierno en casa no hace que ayudemos al negocio de otras personas, ¿cierto, abuela? ¡Por supuesto que no! Excepto por petróleo, agricultura, energía sustentable, inmobiliaria, industria automotriz, salud, exportación, educación, etanol, deportes profesionales, farmacéutica, industrias militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Wow! Mala onda. Establecen sistemas de controles para evitar abusos, para que el que le alquila el piso a usted no abuse de usted, el que le vende un producto no abuse de usted, las gasolineras malvadas que les venden la gasolina cara. Cuando 2/3 del precio son impuestos. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es dinero que los gobiernos toman de los contribuyentes para dar a una empresa o industria que los políticos quieran apoyar. Esto beneficia a quienes reciben el dinero, pero crea un mercado desordenado en vez de uno justo. En economía, el término mercado es la forma en que todos toman decisiones con su dinero. He aquí un ejemplo. Si quieres mantenerte seco bajo la lluvia, necesitas un paraguas o un poncho. Aquí tienen. Compren lo que quieran. Oh, quiero un poncho, gracias. Gracias, señor Mrs. Compraré un paraguas. Pero ¿qué tal si... Gaby, ¿quisieras? ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si la industria de paraguas recibe un subsidio? Si mi negocio recibe dinero del gobierno, puedo cobrar menos a los clientes. ¡Paraguas! ¡Compre su paraguas de $1 aquí! Un paraguas, por favor. Ahora te sobra $1 para comprar algo más. Gracias. Será para un día lluvioso. Otro día lluvioso. Olvida este poncho de $2. Compraré el paraguas de $1. Espera, no, chico. Bueno, eso funcionó. ¿De verdad? Observen cómo el mercado se desordena. ¿Gaby? Control del tiempo. ¡Compre su paraguas de $1! Yo también llevaré uno. Voy a comprar un paraguas. El gobierno intentó ayudar a la industria de los paraguas, pero al hacerlo, desalientan a que la gente compre otras formas de protección contra la lluvia. Eso es lo que llamamos una consecuencia no deseada. Los subsidios son una forma de planificación central, porque unos pocos políticos deciden dónde debe ir tu dinero. En este ejemplo, las empresas de paraguas tienen una ventaja injusta. Compre sus paraguas de $1. Ahora, ni siquiera puedes comprar un poncho si lo quieres. En el mundo real, las cosas salieron muy mal con la industria del maíz. En la Gran Depresión de los años 1930, el gobierno empezó a pagar a los agricultores para que cultivaran maíz con el objetivo de alimentar a la gente y ayudar a los agricultores en dificultad. Como les incentivaron a cultivar maíz, muchos agricultores dejaron los otros cultivos. ¿Quién no lo haría? Ahora el maíz está en todo. Gasolina, maquillaje, dulces. ¿Jarabe de maíz de alta fructosa? ¿También tú, osito? Hablando de maíz, vendemos perritos de maíz. ¿Perritos de maíz? Los inventaron poco después de que comenzaron los subsidios al maíz. Ustedes también fueron influenciados por subsidios. ¡Fue idea de ella! Si los subsidios se han usado, son injustos los mercados. Mellis, parecen un poco avergonzados. No lo estén. Deberían estar muy avergonzados. Usan muchas cosas que tienen subsidios. Películas y programas que ven las aerolíneas, también los bancos. Y en muchos casos, como la industria bancaria, los subsidios mantienen a flote a las empresas corruptas e irresponsables. Con la ayuda del gobierno, estas empresas siguen quebradas en vez de tener que mejorar. Entonces, los subsidios ayudan a las empresas con suerte de conseguirlos, pero arruinan las cosas al resto, ¿cierto? Sí, eres muy listo. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes, como Bicimadrid en Madrid o Bicing en Barcelona, y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella. Por tanto, vamos a hacer una apuesta decidida también por el uso de la bici en los centros y en las ciudades. Y además vamos a subvencionar con otros 20 millones de euros adicionales la compra de bicicletas de pedaleo asistido para la movilidad cotidiana, en un programa del que podrán beneficiarse tanto los particulares como también las empresas ciclologísticas de reparto de mercancías en el ambiente urbano. Es decir, que el enfoque es bastante claro. El gobierno de España quiere promover el uso de las bicicletas dentro de nuestro país y para promover el uso de nuestras bicicletas dentro del país subsidia el uso y la adquisición de bicicletas. Es decir, le quita dinero del bolsillo a unos contribuyentes para dárselo a otros con el objetivo de que se comporten del modo en el que el gobierno quiere que se comporten. Dejando de lado consideraciones morales, que también son pertinentes, este enfoque de política económica es problemático por dos razones. La primera razón, por problemas de información. ¿Realmente nuestros gobernantes están bien informados, suficientemente informados, eficientemente informados, como para saber si la coordinación económica dentro de una sociedad se perfecciona subsidiando el uso y el consumo de bicicletas a costa, por tanto, de gravar otras actividades económicas? ¿O podría ser que no cuenten con toda la información necesaria para tomar esa decisión y que, por tanto, al subsidiar el uso y la adquisición de bicicletas estén distorsionando
los términos de coordinación mutuamente beneficiosa dentro de una sociedad. No podría darse el caso de que estuvieran dilapidando esos recursos públicos en unos fines que son menos generadores de valor que otros fines alternativos en los que se podrían haber invertido esos recursos públicos. ¿Cómo sabe Pedro Sánchez que el mejor uso que puede hacer para los españoles de esos 40 millones de euros es subsidiar el uso y la compra de bicicleta? Y la segunda razón por la que este enfoque es problemático es por un problema de incentivos. Aun cuando supiéramos con absoluta certeza que el mejor uso que se les puede dar a esos 40 millones de euros es fomentar el uso de la bicicleta dentro de nuestro país, ¿de verdad nuestro gobierno estará incentivado a utilizar esos 40 millones de euros de la mejor manera posible para alcanzar ese fin? ¿O puede que haya una cierta desviación de ese dinero público para, por ejemplo, comprar voluntades políticas? ¿O para comprar voluntades empresariales? ¿O para recompensar a empresarios amigos dentro del sector de las bicicletas? El político, desde luego, está tentado a hacer ese uso del dinero que maneja, porque se lo ha arrebatado coactivamente a los contribuyentes y que administra en su interés, siendo su interés perpetuarse en el poder. Y si cualquiera de las anteriores prácticas facilita la perpetuación en el poder del político, pues entonces ese político tenderá a desviar el uso del dinero público para priorizar la consecución de los fines anteriores. Por eso ya digo que un político nos quite el dinero del bolsillo y decida caprichosamente cómo gastarlo dentro de nuestra sociedad, se enfrenta ya no solo a un problema moral, deje usted de robar y permita que la gente se quede con lo que es suyo, sino además a problemas de información, el mejor uso que puede hacer ese político es exactamente ese, y a un problema de incentivos. Aunque sepamos que el mejor uso es ese, el político no va a intentar instrumentalizar ese dinero público en su propio provecho. Y es que hoy mismo, mientras Sánchez estaba efectuando ese anuncio para España, el Ministerio de Economía argentino ha comunicado lo siguiente. El Gobierno Nacional de la Argentina reduce la burocracia para alentar la baja del precio de las bicicletas. En Argentina, los precios son más altos que en el resto del mundo debido a trabas a la importación y al libre comercio. Es el segundo país más caro para comprar bicicletas y el cuarto con menos importaciones de la región. La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía derogará en los próximos días los reglamentos técnicos de bicicletas y de cámaras y cubiertas de bicicletas. La medida apunta a facilitar la comercialización de estos productos y a bajar los precios. Las bicicletas en Argentina son las segundas más caras en una comparativa con 9 países con PBI per cápita medio alto. Hasta ahora, para importar bicicletas, las empresas debían enviar al exterior a un certificador autorizado a la planta de origen una vez al año. También debían importar una muestra para ensayar en un laboratorio argentino, lo que implicaba altos costos y demoras innecesarias. Los fabricantes locales también debían ensayar en planta y el producto. Estas trabas burocráticas funcionaban como barreras a la libre competencia y produjeron que las bicicletas sean más costosas en Argentina que en el mercado internacional. En una comparativa con 9 países, Inglaterra, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, Argentina es el segundo país con bicicletas más caras. Por ejemplo, el modelo mountain bike rodado 29 cuesta en Argentina 549.000 pesos, mientras que en Francia 261.000 pesos y en los Estados Unidos 244.000. Son precios, por cierto, sin impuestos al consumo, es decir, sin IVA. ¿Y sabéis cuál es el país en esta comparativa que efectúa el Ministerio de Economía argentino? Habría que ver que los cálculos estén bien hechos. Pero en esta comparativa que efectúa el Ministerio de Economía argentino, ¿sabéis qué país es el que tiene las bicicletas más caras, incluso por encima de la Argentina? Pues vaya por dónde, España. Por tanto, fijaos en el muy distinto y más inteligente enfoque que está siguiendo el Ministerio de Economía argentino. Primero, el Ministerio de Economía argentino no escoge arbitrariamente aquellos productos cuyo consumo o cuyo uso quiere promover. Lo que hace el Ministerio de Economía argentino es supervisar internacionalmente qué mercancías son relativamente más caras en la Argentina que en otros países de su entorno y plantearse cuál es el motivo por el cual las bicicletas son mucho más caras en Argentina que en otras partes de la región. Y una vez detecta que la causa del sobreprecio de las bicicletas en Argentina, que en consecuencia está frenando el uso y el consumo de bicicletas en Argentina, son las sobreregulaciones y los aranceles a la importación de bicicletas dentro del país, dice, pues vamos a eliminar esa sobrecarga regulatoria y vamos a eliminar esos aranceles para que las bicicletas se abaraten y, por tanto, para que la demanda de aquellos que quieren consumir bicicletas a ese menor precio aumente. Con esta medida, además, no se favorece específicamente a nadie. Todo el mundo que quiera producir bicicletas en la Argentina se va a enfrentar a un mismo marco regulatorio que le va a permitir producir bicicletas mucho más baratas en un régimen de competencia frente a otros que producen bicicletas. Por supuesto, este caso es totalmente anecdótico, pero sí ilustra, como decía al principio, dos enfoques muy distintos de política económica. El primer enfoque, el del gobierno de la Argentina, consiste en desregular y en bajar impuestos para establecer un marco institucional dentro del cual los individuos puedan escoger en libertad. Y el segundo enfoque, el del gobierno de España, consiste en sobreregularlo todo y en imponer tributos a aquellas actividades que el gobierno quiere desalentar y en establecer subsidios a aquellas actividades que el gobierno quiere promover. Son muchas barreras. Es decir, ¿por qué el gobierno no dice, oiga, si quiero apoyar a los jóvenes, en lugar de darte 200 millones de euros en ayudas al alquiler, ¿por qué hasta los 35.000 euros al año no te cobro impuestos? Es que es una jugada muy sencilla. Oye, yo, en lugar de ponerte un palo en la rueda, literalmente te permito que avances y cuando construyes. ¿Por qué no lo hacen? Por ese motivo. Porque necesitan dar esos 200 por esa lucha. Y por otro lado, a mí me ha venido gente a los talleres, gente joven, que me dice, Fernando, yo quiero aprender a comunicar porque quiero que me empiece a ir bien y ojalá pueda irme del país. Y claro, eso a mí me da rabia y me da tristeza porque decir, wow, el incentivo de este joven ya no es poder, es que quiere irse. Su meta es irte a Andorra o irte a Dubái para decir, lo logré, escapé de esto. Y como país es muy peligroso y la solución no es la inmigración. No es la inmigración y menos el tipo de inmigración que llega. Yo creo que vamos ante una situación, Fer, que es muy crítica y que todavía la gente no se está tomando en serio. Sobre todo la gente más mayor. Porque los jóvenes sí que están más concienciados. La gente mayor se van a ver en una situación en la cual sus barrios no van a ser como eran.
va a haber un tipo de persona con un arraigo muy distinto y con una cultura muy distinta, en la cual ellos van a estar literalmente en una situación de vulnerabilidad, porque ellos van a ser los que dominen esos barrios, no vas a tener a la abuela dominando el barrio con una garrota, no va a ocurrir así, y los jóvenes productivos se habrán ido. Totalmente. Un montón de pensiones que mantener, un montón de ingresos mínimos vitales que mantener, un montón de subvenciones que mantener, un montón de funcionarios que mantener, un montón de clientelismo que mantener. Eso sale de la España productiva. España productiva que ya por sí está asfixiada. Esto va más. Cada vez más gente se va, cada vez menos gente quiere contribuir, cada vez menos gente quiere montar negocios. O sea, la situación en los próximos 4 años. El Estado recauda más impuestos. Pero han jugado tan bien la retórica de la envidia. Oye, el malo es ser empresario, el rico y cualquiera que genere algo, que se están pegando un tiro en el pie. Y de hecho el país está involucionando completamente a una menor productividad Totalmente. y una fuga. Pero a ellos les beneficia. Y el problema viene de la educación. La gente tiene que entender que el que genera dinero no es un criminal. Total. Pero lo han asociado, han sabido asociarlo muy bien. Y ese es el problema. Este mensaje va más un poco para si hay alguien de izquierdas viéndonos que cree en la redistribución de la riqueza, que me parece que puede llegar a ser aceptable dentro de un margen, pero quiero que entienda que a partir de cierto nivel hay personas que tienen cero incentivo de generar más dinero. ¿Por qué? Porque si por cada euro que voy a generar a partir de cierto punto, la mitad se me va a ir, ¿para qué coño me esfuerzo más? Es que no tengo incentivo. Entonces, si tú no alineas los incentivos en torno al crecimiento, lo que vas a tener es unos rendimientos decrecientes. De que la gente llega a un punto en el que dice, mira, para meterme en problemas, en inspecciones de Hacienda y que encima me quiten la mitad y me metan problemas, Totalmente. mira, gano lo justo y no me preocupo de más. Y si quiero ganar más, me voy a otro país, no lo hago aquí. Y creo que esto, yo tengo la esperanza de que exista gente razonable en la izquierda que lo acabe entendiendo. Al final, si tú quieres coger dinero de la gente productiva, tienes que dejar que esta gente productiva tenga ganas de más. Porque cuanto más vayas a gente productiva, más vas a tener tú también. Pero si tú ahogas hasta cierto punto en el cual el incentivo es nulo, cada vez vas a tener menos. Y vas a tener menos recursos porque la gente se te va del país y no puedes lidiar con ello. Pero yo de verdad que creo que al final todo se resume en envidia. Porque es imposible una persona que no esté alimentada por la envidia que no pueda entender esto. Es muy sencillo, no es complejo de entender. Y por eso los políticos de izquierdas funcionan también. Porque la derecha no conoce la envidia. La derecha admira. Es decir, si un empresario como Amancio Ortega genera y hace un monstruo como lo ha hecho él, ¿qué hace la persona autosuficiente que quiera generar? Voy a estudiar lo que ha hecho este señor y voy a tratar de ver cómo lo puedo aplicar yo. ¿Y qué hace un no autosuficiente? Voy a atracarle, voy a criminalizarle, le voy a poner de punta de lanza. Y es todo incentivos. La izquierda se beneficia cuanto más pobre es un país. No. Por tanto, la izquierda, tú que eres un trabajador, ¿va a querer ayudarte? No. 1 más 1 igual a 2. Cuanto mejor te vaya, peor le irá al político. Igual que en el de todos, pues tengo gente que tiene su bar, su negocio, su tienda, o quiere abrir su pequeño negocio, pues gente joven que quiere emprender, que quiere empezar a vivir, a respirar, a trabajar por uno mismo. Y vemos que las administraciones no te lo permiten, que parece, que no digo que es así, pero parece que tienen la misión y la voluntad de hacerte daño porque sí, de que su trabajo es joderte. Cuando ves que no vives en un país con una actitud legal, con una actitud administrativa, pues positiva, ¿no? O un desarrollo, o que propugne cosas por el desarrollo, que ayude, que empuje a la gente, empiezas a querer reaccionar, porque es naturaleza nuestra también. Y ves a la gente que monta sus negocios y, oye, mira, yo monto mi negocio, trabajo aquí como un cabrón y voy a meter un empleado, porque necesito meter un empleado. Y entonces empiezan los impedimentos. Y uno lo empieza a observar. Pues tú seguramente tendrás en tu entorno gente con sus pequeños negocios, con sus cosas. Y con toda la ilusión del mundo y con toda la buena voluntad y la forma limpia además de hacer las cosas, ni siquiera con esas, la gente puede salir adelante. Porque es verdad. Por una parte, siempre lanzo el mensaje a la gente de, bueno, no os desesperéis, que estamos en un país que tiene muchas oportunidades todavía, que estamos en un país con muchísimas cosas buenas. Creo que España es de lo mejor del mundo. Totalmente. Que tenemos un paraíso del norte a sur, de este a oeste, increíble, y que la gente no se desespere solo pensando en el trabajo y en la posición económica, en esa serie de cosas, que la vida es el 99% restante, que no es todo eso, ¿vale? Pero claro, pero después está la otra cara. Y es que la gente quiere montar su negocio, quiere trabajar, quiere hacer lo suyo y no puede. Oye, yo no es que quiera abusar de nadie, es que quiero trabajar y no puedo. Es que hoy yo facturo 600 y pico euros o 700 y pico euros de mi negocio, que me quedan lo que me quede, y yo tengo que pagar mi cuota de autónomos, genere o no genere, y al final veo que me sale más cuenta pedir la ¿cómo se llama? La renta esa social. La renta esta, que trabajar. No tiene mucho sentido. Y entonces después veo la cara también de muchas de estas personas que dicen, bueno, pues a mí no me quedan más huevos que pues asegurar menos horas, o es decir, no cumplir lo que dice la ley, porque si no, no puedo contratar gente, y si no puedo contratar gente, claro, uno diría, oye, pues si no te da para contratar a alguien, no lo contrates, trabájalo tú. Ese era el discurso de siempre, y yo es con el que crecí, y es un discurso que yo repetí, pero es que es un discurso que no está atendiendo las cosas, que no profundiza en las cosas. No se trata de que si no te da para pagar a alguien, trabájalo tú. Es que si estás en un sistema que te obliga a pagar cosas que están fuera de todo sentido y fuera de la atención a la realidad de lo que uno puede producir realmente, no hay posibilidad de ejecutar ese trabajo, no se puede desarrollar ese trabajo. Entonces, el que da trabajo no puede desarrollar su trabajo y el que quiere buscar trabajo no lo encuentra, porque no lo hay. Impiden a uno, impiden al otro. Lo siento, pero no lo voy a parar de decir. Cada vez animo más a la gente
a hacer las cosas fuera de la ley, que la gente tenga menos miedo de hacer las cosas, que la gente no se deje estigmatizar por nadie por cobrar tus cosas en B, por guardarte tu ganancia en tu caja, por guardarte lo que te hayan dado tu familia, tu madre o tu padre en tu caja y no decírselo a nadie ni tener que declarar absolutamente nada. Que estamos en un país abusivo que está fuera de todo sentido. Que esto, el discurso de hay que pagar las carreteras ya, no, cuando se están recaudando 17 veces más de lo que se emplea después en el gasto del mantenimiento de las carreteras. Quiero decir, cuando hay una lista de media de 4 meses de espera a enfermos de cáncer en España. 850.000 personas en la sanidad pública. Estamos dormidos en el momento en el que más despiertos uno tiene que estar. Mira, si uno no quiere hacer las cosas fuera de la ley, que también lo entiendo porque eso da tranquilidad, por lo menos que no señalen a quien no quiera aceptarlo, porque sí. Porque esto es sumamente abusivo. 2.000 euros en Andorra, que generar el impuesto, cifra arriba abajo, pueden ser 2.200 euros. Pagas 200 de impuestos, 2.000 van al alquiler. En España, pagar 2.000 euros casi repercute que ganes 4.000. Y aquí la gente no es consciente. Es muy difícil ganar 4.000 euros. Y que tú para una empresa que te pague 4.000 euros porque el Estado se queda, te roba, te expropia la mitad de lo que tú generas, entre IVAs, seguridad, lo que sea, te lo roba, a ti te deja indefenso. Sí, que 4.000 al final para el empresario entre seguridad social, 4.000 son netos para ti, pero para el empresario igual son casi 6.000. Sí, no, y casi 8.000, sí, dependiendo de la comunidad autónoma. Ya te digo, Valencia son líderes en eso. Y digo, no lo entiendo, no sé cómo se puede prosperar. Luego compras algo, el IVA, el impuesto, y dices, ¿cómo lo hace la gente? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo hizo riqueza las generaciones anteriores? Porque España es un país extraordinario. Es un país donde da gusto estar, al menos en Valencia, es que es una zona fantástica. Pero no se puede prosperar. ¿Qué haces? Yo te voy a decir cómo es España lo hizo. Lo hizo porque vivió una época de desregulación prácticamente masiva. Una época en la cual funcionar con el B era totalmente normal, el hacer las cosas sin factura era totalmente normal, no había una hacienda tan persecutoria y hay muchísima gente que, por mucho que no lo quiera reconocer y luego vaya dando lecciones a los jóvenes de pagar impuestos, ha hecho su vida y su patrimonio en función a no pagar impuestos y a quitarse el IVA y de no querer eso. Que luego van dando lecciones a los jóvenes de es que hay que pagar impuestos para mantener mis pensiones. Cuando tienes a un señor que ha pagado menos facturas con IVA que un gitano. O sea, literalmente no ha pagado ni una factura con IVA en su vida. Es posible. Fijaros en un dato. De España se van más de 350.000 jóvenes al año. ¿Son esos jóvenes gente sin espíritu de sacrificio? Para nada. Irse de tu país en busca de un futuro a costa de muchas cosas indica todo lo contrario. El problema es que en los medios salen muchos que se dedican a protestar, a pedir huelgas de alquiler, a reclamar, a culpar a otras generaciones de no darles lo que se merecen, de no poner los factores que les permita crecer, y se equivocan en exigir. En eso sí. Lo primero que deben hacer es analizar su realidad, porque es muy distinta a la que les vendieron, de ahí que sean la generación estafada. El mundo en el que viven es uno en el que todo se dispone para crear una sociedad dependiente. Escapar de eso, para ellos no es sencillo cuando te han dicho que tienes 1000 derechos adquiridos. No hacerlo les condena. El mundo en el que viven es un mundo en el que el dinero cada vez vale menos, y su esfuerzo también. Porque hay unos irresponsables que cada vez que hay un problema en el mundo, la única solución que conocen es imprimir dinero. Imprimen dinero al ser incapaces de tomar decisiones valientes y de futuro. El mundo en el que viven es un mundo en el que, aunque no lo quieran asumir, sus cotizaciones servirán para pagar nuestras jubilaciones. Ese es el sistema solidario que tenemos y que no va a cambiar. Es algo que les va a perseguir toda la vida. Y donde, además, poco a poco, les irán quitando más y más de sus nóminas para soportar esa estafa piramidal. Esa estafa piramidal que se llama pensiones. El mundo en el que viven es un mundo donde 19 millones de españoles tienen algún ingreso público y donde en el sector productivo cada vez hay menos industria y más turismo. El mundo en el que viven es un mundo en el que todos los días oyen que su país es el que más crece en Europa. Sin embargo, ellos cada vez tienen menos posibilidades de iniciar un proyecto de vida. Combinamos un mercado laboral hostil con la escalada de los precios de la vivienda, nos encontramos ante un presente que es muy poco alentador para quienes no han alcanzado los 30, incluso los 40 años. Hasta hace no tanto, los jóvenes de 25 podíamos aspirar a independizarnos con un sueldo base. Hoy, a esa misma edad, se suele seguir en casa de los padres, no por comodidad, sino por simple imposibilidad económica. Es el drama de una generación apartada del futuro. Creen que la prosperidad se les ha escapado, como si el ascensor social se hubiera detenido en las plantas superiores de un edificio y ya no baja a buscarlos. La precariedad laboral y la falta de oportunidades lo que están haciendo ahora es configurar un escenario en el que tener un contrato estable se convierte básicamente en un lujo. Algunos jóvenes hartos de la ineficiencia institucional optan por el emprendimiento, la emigración, pero montar un negocio propio requiere inversión, conocimientos y un respaldo que muchos no pueden costearse. Por su parte, emigrar al extranjero deja a nuestro país sin parte del talento que se formó aquí y ahora está enriqueciendo a otras economías. Son centenares de miles cada año. Parte de la juventud siente que sus sacrificios no sirven de nada y su optimismo se va marchitando. Y aquí el concepto económico clave para entender esta problemática sería el de la desindustrialización acelerada. Es un proceso por el cual nuestra economía va reduciendo su sector industrial y su capacidad manufacturera e incrementa su dependencia de servicios de bajo valor añadido. Y ese es el problema, la insolvencia que se produce
impide que se puedan emancipar. Esa tendencia, evidente en el caso español más que en ningún lugar, conlleva la reducción de empleos estables y bien remunerados, esenciales para el bienestar económico y para la independencia de los jóvenes, lo que hace imposible además acceder al mercado de la vivienda por esa insolvencia. Igual tiene que ver que, a diferencia de muchos países europeos, nosotros tengamos en lugar de un Ministerio de Industria uno que aboga por la desindustrialización, o un Ministerio de Trabajo que promueve trabajar menos, o incluso un Ministerio de Transformación Digital que de momento no ha transformado nada. Los jóvenes son una generación estafada por una política adicta al subsidio y a la cultura de la ayuda constante, y además contraria a valorar el esfuerzo y el espíritu de sacrificio. Fijaos que el 84% de los jóvenes de un país como el mío sea incapaz de vivir sin el sustento de su familia de fondo es un drama absoluto, actual, pero sobre todo de futuro. Al final, lo que está en juego no es solo la estabilidad presente, sino la estructura de un país que podría quedarse sin relevo generacional suficiente para sostener ese estado del bienestar del que nos hablan. Es imposible. Nos subirán los impuestos hasta un nivel que será inasumible. Cada día que pasa sin abordar estas cuestiones es una invitación a la inmigración y al resentimiento. ¿Hasta cuándo puede un país permitirse perder el talento de quienes deberían estar produciendo, investigando, innovando, creando? Esas grandes corporaciones no son los empresarios. El empresario, también explicado por los teóricos de la escuela austríaca y por Huerta de Soto aquí en España, es el que ve que hay una disfunción en la sociedad y la intenta solucionar. Es el que ve un poco más allá. La sociedad tiene una serie de necesidades no cubiertas, intento yo facilitárselas y en la medida en que se las facilite yo gano dinero. Por lo tanto, hay una función social del empresario. Que gane dinero es un síntoma de que ese empresario está cumpliendo su función social. Pero ese empresario, ¿dónde está ahora? Ese está en un ámbito sometido fundamentalmente de la pyme y ese es al que se está sacrificando en todo este proceso. También por la izquierda, medidas como el incremento del salario mínimo. Beneficia a las grandes multinacionales. Les da una ventaja competitiva claro, con la regulación. El de la pyme no puede subirlo por encima de la productividad porque no tiene suficiente productividad ese trabajador para poder subir el salario. Y ese empresario que está siendo fagocitado, el que está bajo la bota de esta plutocracia dirigida por unas empresas que realmente pues, que necesitan al Estado para sobrevivir. Y ya estamos viendo el último término. Ya no hace falta que consumamos sus productos voluntariamente porque los consumimos vía el presupuesto general del Estado. ¿Qué ocurre cuando los gobiernos intervienen en los precios? Sí, en El economista callejero yo explico esa lección que los precios son información. Transmiten una señal que le permite a los productores de un determinado bien saber si ese bien o servicio está en escasez, vale la pena producir más o tal vez mejor producir otra cosa porque el precio ya no sea rentable producir y entonces se dedica uno a satisfacer cuestiones que realmente necesita la ciudadanía. La fijación de precios es probablemente de todas las políticas económicas intentadas en la historia, y existe desde hace miles de años, la más fracasada. Si tú quieres ver escasez del bien que estás discutiendo, fíjale el precio. ¿Por qué? Porque el precio que tú fijas como gobierno, y que esto habla de la ignorancia total del gobierno de España en materia económica y de su ideología, bueno, fíjale un precio a los combustibles, fíjale los precios de los alquileres y todas esas cosas, y vas a tener escasez y mercado negro. ¿Por qué? Porque tú estás básicamente distorsionando la señal que le dice cuánto hay que producir y cuánto se necesitan las cosas. Entonces, si tú no permites que los actores del mercado suban los precios para dar cuenta de la escasez que estás teniendo en un determinado momento, no vas a poder resolver ese problema de escasez. En la medida en que el precio está alto, más gente va a estar dispuesta a entrar al mercado a crear más de ese bien cuyo precio está alto. Porque en ese minuto se convierte en algo rentable entrar, importar, etc. Si tú fijas el precio, destruyes el incentivo para que la gente y los actores del mercado puedan destinar esfuerzos a producir más de ese bien. Entonces, lo que está creando el gobierno es escasez, va a haber menos disponibilidad de alquileres, que entiendo están intentando fijar precios de alquiler también, y menos disponibilidad de todo aquello en lo que estén fijando los precios. No va a servir para nada, es un fracaso completo. La inflación no se controla con fijaciones de precios, sino que se controla con alza en las tasas de interés, que implica sustraer liquidez del sistema, encoger la cantidad de dinero que hay en la economía, pero eso es un proceso doloroso que los políticos no quieren pagar el costo. Entonces salen con estas estupideces de fijaciones de precio, que si quieren ver cómo funcionan, vayan a Argentina, que tiene fijación de precio desde la época de Perón. ¿Lo puedo hacer con un ejemplo tonto? ¿Sabe qué? Yo le puedo decir que el tipo de cambio vale $1. Ahora, ¿sabe a dónde va a comprar? En ningún lado, no hay. Claro. Precios al que hay. Suponga lo siguiente, que usted tiene controles de precios, porque había controles de precios en el gobierno anterior, ¿no? La consecuencia natural de esto que es el desabastecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Como usted toma pobreza e indigencia por una línea de ingresos y del otro lado forma una canasta y mira cuánto cuesta. ¿Qué pasa? Usted tiene los precios controlados y eso es lo que entra en la canasta. Claro, pero usted después va a la góndola y no está. Si usted lleva esa situación al límite, llega un momento que no hay más nada en la góndola. Cuando no hay más nada en la góndola, ¿cómo se arregla? Tiene que liberar los precios. Cuando usted libera los precios, obviamente que la canasta usted la sincera y ahora la canasta es más cara. Pero no es que más cara ahora, era más cara antes. Lo que pasa es que como no permitían subir los precios, obviamente los productos desaparecían. Miren el siguiente gráfico. Milei dice libre mercado, artículo de Manuel Llamas, desregula el alquiler y obra el milagro. La oferta se duplica y el precio cae un 20%. Es llamativo que haya tenido que venir Milei 40 y pico años después, 50, 60, pónganle ustedes la fecha, para que se vea lo que sobre el papel era claro, pero los figuras que tenemos gobernando no querían ver. Y es que si tú le dices al que va a alquilar el piso,
Igual te lo ocupan, igual no te pagan, igual te rompen la casa y veremos. No te dejo subir el precio del alquiler prácticamente. Te pongo trabas en todo, coges la llave, vienes aquí, cierras la casa, miras a Sánchez y dices, lo mismo que el otro, tu madre, pero yo no alquilo. Yo no alquilo. Llega Milei, desregula el alquiler y dice, oferta duplicada, porque todo el mundo dice, me da seguridad, si no me pagan se van, si me meten aquí 3 ocupas, viene la policía y en lugar de tomarse un cafetillo con ellos allí y compartir vivencias, pa' casa, la tuya, no la de él. Y dice, el precio cae un 20%. ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta. Si el problema que tenemos en Europa, sobre todo en España, es de escasez, es que hay que ser cerrado de mollera. Si no construyes, oiga, no tengo oferta. Y si no tienes oferta, es que los precios suben. Pero ¿dónde habéis estudiado? ¿Pero cuál es vuestro nivel de estudios? ¿O qué hacíais en clase? Si tú sigues en una situación de escasez de un bien, el precio del bien sube. Cuando tú liberalizas, cuando tú le dices al mercado, venga, caída del 20%. Y ahora está una parte de los argentinos respirando. Pero es que era evidente. Y cuanto más oferta saques, mejor, más caerá el precio. ¿Y qué tienes que hacer para sacar oferta? ¿Construir tú los pisos en plan europeo cerrado de mollera? ¿O decirle a la gente, te pongo las facilidades para que alquiles y no te insulto además? Ni te falto el respeto cada vez que hago una rueda de prensa, Ministerio de la Vivienda o lo que sea. Sino que digo, bienvenido sea que pongas tu piso en alquiler y que se mueva la economía, lo que quiere Bruno Le Maire con nuestro dinero que está en la cuenta bancaria, pero hecho de otra manera, sin necesidad de estar haciendo el control social. Oiga, liberalizo y a funcionar el dinero. A ti no venís, Milei. Estáis destrozándole la juventud a toda una generación que además le estáis metiendo en la cabeza que sois la única opción para poder darles una vivienda. ¿Cómo? Dándole un ICO del 50% que el ay, que van a soltar una noche. Cuando no puedan pagar y vean que el ICO no es el avalista, el chavalín de turno y la chavalina de turno van a flipar. Cuando digan, pero si el 50% lo iba a pagar el Estado, ¿no? Ja. La solución no es darle un ICO del 50%. Un aval del ICO que además no vas a avalar, que se lo has hecho a todos los autónomos, que los has dejado a todos a los pies de los caballos, con las ayudas que diste en el coronavirus, que han ido a quebrar y han dicho 100%, perdón, si estaba avalado el 80% por el Estado, por el ICO. Sí, pero tú primero. Cuando tú ya estés arruinado, ya entrará el ICO. Pero como nadie se lee el contrato, vivimos en un país donde dicen, un papelito, qué bonito, cuántas letras, firma aquí, ¡ay! ¿Quieres un autógrafo? Te lo doy. Dice, no quiero un autógrafo, quiere todo lo tuyo. ¿Qué tenía Argentina? Un control de precios a lo Sanchito y la prohibición de los desahucios y el alquiler a la baja. ¿Qué tenía? Oiga, que hay que... No, prohibido. No, fuera control de precios. Se acabó la historia. Que han venido a ocupar tu casa. Ah, sí, han entrado a mi casa. Policía, vaya usted. España, han venido a ocupar mi casa. 2 años. Pero no lo ven. Hay un modelo que es normal y hay un modelo de 4 iluminados, nunca mejor dicho. 4 iluminados que nos dicen de qué manera todo hay que hacerlo regulado por ellos para complicar cuanto más la economía. Hay una frase de Thomas Sowell que es maravilloso. Dice, la primera lección de la economía, ¿cuál es? La escasez. No hay de todos para todos. ¿Y cuál es la primera lección de la política? Ignorar la primera ley de la economía. Exactamente. Si yo tengo 10 empresas de celulares y aparece una que hace el mejor celular a un mejor precio y más barato, y sí, las otras 9 van a quebrar. ¿O acaso están llorando por los fabricantes de vela ahora? Maldito Edison. Gracias, Edison. Entonces, siguiendo el paradigma neoclásico, intentan regular esas empresas como si fueran competitivas en el sentido neoclásico. Eso quiere decir que le quitan la cuasirrenta, es decir, los beneficios extraordinarios. Si ustedes le quitan las cuasirrentas, el resultado es que ustedes quedan como si fueran una empresa de rendimientos constantes a escala, es decir, que les mató el potencial de crecimiento económico. Es decir, que las regulaciones con las cuales, digamos, Europa es el lugar del mundo que más sufre esa regulación, por ende es el lugar que menos crece del mundo, justamente el Estado y sus regulaciones están matando el crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les ofrecemos? Desregular, apertura, libertad, para que puedan invertir. Lo que se ha hecho ha sido negociarlo con los grupos políticos y llegar a la determinación de que el salario suba para el año que viene un 8%. Amigos, la tómbola electoral no descansa y los salarios son siempre una de las mejores vías para ganar votos. Ahora bien, ¿se pueden subir los salarios por decreto, por ley? ¿De verdad funcionan así las cosas? ¿Es tan sencillo? ¿Qué dice de todo esto la ciencia económica? El aumento número 41 para quien necesite refrescar la memoria. Las leyes de salario mínimo son las causas principales de desempleo. Porque las leyes de salario mínimo están pensadas para defender al obrero rico, frente al pobre. Supongamos que yo quiero hacer un muro en mi casa de Cabral de Vigo, ¿no? Tengo 2 alternativas. Un obrero, pues de mi edad, por ejemplo, un obrero experimentado así de mi edad, pues, haría el trabajo, por ejemplo, por 100 quetzales.
dos chicos jóvenes, de estos modernos, así, melenudos y con pelo de colores y todos con piercings y ¿qué? Fumadores de porros y de marihuana y cosas así. Y cada uno de los jóvenes me cobran 45 quetzales cada uno. Me saldría el muro con los chicos a 90 quetzales. Pero entonces llegaría el obrero mayor y diría, eso está explotando, el profesor Matos está explotando, está abusando de vosotros, ¿no ves cómo aprovecha? Hay que hacer una ley de salario mínimo. Y esa ley de salario mínimo tiene que ser de 55 quetzales al día. Entonces ponemos salario mínimo para que no abuse de usted el patrón. A 55 quetzales. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Me costaría 110. ¿Qué pasaría? ¿A quién contrataría yo? Al de 100. ¿A quién beneficia el de salario mínimo? El trabajador con más experiencia y con mejor capacidad de negociación, mejor capacidad de organización política. ¿Por qué el salario mínimo no es bueno? A ver, si fuera bueno, ¿por qué no pone 40.000 euros al mes? No, es una cosa que es así de simple. El salario mínimo rara vez se lo estudia en serio, en el sentido que también se ve como una cosa que beneficia al trabajador. A ver, el salario mínimo creo que lo inventan en Australia. Estoy hablando de memoria, pero como aún lo leí recientemente algo así, en Australia, creo que fue en Australia, o en Nueva Zelanda, creo que fue un país de ahí, para evitar la migración. Los salarios mínimos se ven como una cosa que defiende al obrero y no sé qué, pero normalmente son mecanismos en su momento para excluir, digamos, a los sectores más débiles de la población del trabajo. Para eso se hace, ¿no? Y también es una cosa que rara vez se estudia y beneficia a las empresas grandes frente a las pequeñas. Y eso también rara vez se dice desde nuestros ámbitos. Desarrólleme esto para... Sí, el salario mínimo dice, a ver, una persona recién llegada a cualquier sitio, un inmigrante, por ejemplo, tiene que saltar como un obstáculo que tiene que producir mínimo el salario mínimo. Y el producir mínimo, que en España son 1.060 euros, 1.100, algo debe andar por ahí, por 14 pagas, dividido entre 11 meses. O sea, cada mes que trabaje tiene que producir algo así como 1.300, 1.400 euros, o algo más, porque incluso hay que sumar la cuota empresarial de la seguridad social. Un trabajador que llega recién llegado o produce por valor, creo que ahí no me haga mucho caso, pero cerca de 1.500 euros o algo más, tiene que producir por valor de eso para que lo contraten. Pero claro, un trabajador recién llegado tiene muchos hándicaps. Es una persona igual de inteligente que somos nosotros, probablemente muy tan trabajadora o más que las de aquí, pero ¿qué pasa? Que le faltan herramientas como el idioma de aquí. Y el idioma es una cuestión básica porque te excluye de muchos salarios. El salario mínimo afecta a los sectores más débiles de la población. Por ejemplo, explica el desmesurado paro juvenil que hay en España. Las zonas que producen más o las industrias que producen más no les afecta el salario mínimo. Le afecta a un joven que quiere entrar en el mercado laboral. Afecta a los sectores más débiles de la población. Y es aún por encima es aplaudido. Porque los más perjudicados aún lo aplauden. El salario mínimo beneficia a la gran empresa frente a la pequeña. Todos los trabajadores que por el motivo que sea no produzcan esa cantidad van a quedar excluidos del mercado laboral. Porque el salario mínimo beneficia a las empresas grandes frente a las pequeñas, beneficia a las empresas modernas frente a las más anticuadas y también beneficia a los trabajadores que ya están instalados, los trabajadores que se llaman A, con todos los derechos sociales, laborales, etcétera, frente a la competencia que puede venir, por ejemplo, los jóvenes o los emigrantes. Podemos decirlo claramente, una ley de salario mínimo solo es una ley que decreta la prohibición de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie. De hecho, el empresario puede optar por despedir al trabajador antes de abonarle un sueldo mayor. Es decir, si la aportación mensual que efectúa el trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal establecido por los políticos, entonces el empresario optará por despedir a sus empleados, a sus trabajadores. Y este es justamente el problema de las leyes de salario mínimo. En lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar condenándolos al peor escenario de todos, que es el desempleo. Sí, es verdad que para muchas personas el salario mínimo es una conquista social, una regulación que permite que los trabajadores más desfavorecidos cobren un salario notablemente mayor que el que cobrarían en un mercado libre y desregulado. Sin embargo, el resultado cuando se aplican estas políticas es bastante diferente de lo que se pretende. Para situarnos, pensemos un momento en los trabajadores por cuenta propia, en los autónomos. ¿Os imagináis que el gobierno prohibiera trabajar a todos aquellos autónomos que mes a mes no lograran unos ingresos superiores a 1.200 euros? Es decir, que se dijera, si tú no ganas 1.200 euros al mes, si tú no ingresas como autónomo 1.200 euros al mes, tienes prohibido trabajar. El resultado de esta ley, de esta medida, no sería que los autónomos fueran a cobrar mayores ingresos, sino que muchos de ellos, aquellos que ingresaban menos de 1.200 euros al mes, quedarían desempleados. Pues bien, con el salario mínimo ocurre algo muy parecido. Por eso tenemos que tener muy claro que en política una cosa son los deseos, lo que se pretende, lo que se busca supuestamente con las leyes, y otra muy distinta es la ciencia económica y la evidencia empírica que se desprende de esa ciencia económica. La destrucción de empleo es solo una de las posibles consecuencias del incremento del salario mínimo, pero hay más. No vayamos a pensar que el único efecto que tiene prohibir a los trabajadores trabajar por debajo de un determinado umbral es que se vayan a quedar desempleados, y por tanto no vayamos a pensar que el hecho de que no se visibilice inmediatamente esa destrucción de empleo significa que el salario mínimo carece de otras consecuencias. Por ejemplo, un primer efecto es ralentizar la creación de empleo en el futuro. Los economistas Mer y Best estiman que un incremento del 10% del salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de destrucción de empleo.
Esto es algo relativamente fácil de comprender. Si el trabajo se encarece mediante la ley, aun cuando hay desempleo, se está favoreciendo, por ejemplo, la sustitución de mano de obra por máquinas y también, como los costes son mayores, se impide que muchos proyectos empresariales lleguen a arrancar. Por tanto, un mayor salario mínimo a lo que lleva en este caso es a no contratar a tanta gente como se podría contratar porque se están incorporando máquinas o directamente porque muchos proyectos empresariales que podrían llegar a contratar a trabajadores se queden en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Otro posible efecto es que aunque los empresarios no despidan a los trabajadores, dado el mayor coste laboral que provoca el salario mínimo, tengan que reducir las horas por las que contratan a esos trabajadores. En ese caso, es verdad, no hay un menor volumen de empleo de personas empleadas, pero aquellas que supuestamente se benefician por el aumento del salario mínimo ven reducidas el número de horas que trabajan y como consecuencia se puede incluso dar el caso de que los ingresos que se lleven a casa a fin de mes sean menores que antes de incrementar el salario mínimo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, los pagos a la seguridad social y las 14 pagas que incorpora el salario mínimo, el coste anual para una pequeña empresa, porque no lo olvidemos, son las pequeñas empresas las que normalmente pagan estos salarios tan bajos que pueden estar por debajo de este umbral mínimo marcado por ley, es de aproximadamente 1.000 euros anuales por empleado. Es decir, una subida de 50 euros mensuales, que parece prácticamente nada, se transforma, debido a seguridad social, a 14 pagas, al coste esperado del despido y a la consecuente indemnización, al mes de vacaciones. Debido a todo esto, se transforma en un coste anual de 1.000 euros por trabajador. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. Y si esa pequeña empresa tiene 5 empleados y está combatiendo por sobrevivir, la subida de 50 euros al mes del salario mínimo le supone a esa empresa un sobrecoste anual de 5.000 euros, que por supuesto le puede llevar, por ejemplo, a prescindir de alguno de los trabajadores que tenía contratados. Muchos trabajadores temen que sin un salario mínimo fijado por el gobierno se enfrentarían a salarios miserables, a la pobreza prácticamente más extrema. Sin embargo, este temor es infundado y no encaja nada bien con la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, los salarios reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de poder adquisitivo, se cuadruplicaron entre 1820 y 1912, a pesar, además, de que su población se multiplicó por 10 y de que, una aparente paradoja para quienes confían en las leyes de salario mínimo para aumentar los salarios, a pesar de que en ese periodo, entre 1820 y 1912, no había ninguna ley de salario mínimo en Estados Unidos. Por tanto, se multiplica por 4 el salario, mientras la población se multiplica por 10 sin necesidad de tener leyes de salario mínimo. A su vez, a día de hoy, en Singapur o en Suiza, de nuevo, por ejemplo, carecen de salarios mínimos, pero disfrutan a su vez de pleno empleo y de un salario medio muy superior al español. Y no solo del medio, si miramos el mediano o el salario que cobra el 25% de trabajadores con un sueldo más bajo, también vemos que perciben salarios incluso por encima del salario medio español. Y todo eso sin necesidad de tener salario mínimo. Y no solo eso, es que si algo ha quedado claro con la experiencia es que los salarios mínimos perjudican sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, a aquellos a los que supuestamente habría que beneficiarles y protegerles con esta legislación. No solo porque son los más afectados directamente y los que más riesgo tienen de perder su puesto de trabajo, su empleo, sino porque además estas políticas reducen su poder adquisitivo. Imaginemos que se trata de un ejecutivo que gana cada mes varias decenas de miles de euros o de miles de dólares. Pues bien, si le impusiéramos un salario mínimo muy bajo, que es nuestro enemigo y queremos machacarle, imaginemos que le imponemos un salario mínimo de 0 euros mensuales, su situación no cambiaría en lo más mínimo, seguiría ganando cada mes todas esas decenas de miles de euros. Por tanto, nuestro poder de fijarle un salario mínimo sería del todo irrelevante. En cambio, si fijásemos un salario mínimo muy alto, por ejemplo, 1 millón de euros a la semana, 1 millón de euros al mes, lo más probable es que ese ejecutivo perdiera su empleo y tuviese imposibilitado trabajar. Por tanto, a través del salario mínimo sí somos capaces de condenar al desempleo a nuestro peor enemigo. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo? No fijando el salario más bajo posible, sino todo lo contrario, fijando el salario más alto posible. Y así las cosas, fijémonos en que las leyes de salario mínimo lo que intentan hacer es ir subiendo ese salario mínimo por ley. O dicho de otra manera, las leyes de salario mínimo están tratando a la población, al conjunto de la sociedad, como si fueran los peores enemigos del gobierno. Están tratando a la población como si fueran esas personas a las que nosotros querríamos machacar si tuviésemos ese poder de fijarles su salario mínimo. Los políticos no pueden subir de manera generalizada los salarios de la población. Ahora bien, el salario mínimo, a partir del 1 de mayo, decreto su incremento en un 30%. Los salarios suben generalizadamente favoreciendo la creación de empresas, la inversión privada o la contratación de nuevos trabajadores. Es de esta forma, con más empresas, con más inversión, con mayores facilidades a la contratación, cómo se genera empleo. Y cuando hay mucho empleo, toda contratación adicional que quieran ejecutar, que quieran desarrollar los empresarios, hará que los salarios crezcan. Si hay pocos trabajadores disponibles para ser contratados y muchos empresarios que quieren contratarlos, necesariamente los salarios tenderán a aumentar. Es la ley de la oferta y la demanda que todos conocemos para todos los mercados, pero también para el mercado laboral. Subir el salario mínimo es la propuesta por excelencia de los políticos populistas y una forma por la que normalmente se engaña y se perjudica a la mayoría de la población y muy en particular a los más pobres. Maduro incrementa el salario mínimo un 50% en Venezuela. Frente a ello, países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Singapur o Suiza no tienen salarios mínimos regulados por el Estado. Algunos de ellos, es verdad, tienen salarios mínimos regulados por convenios colectivos por parte de sindicatos y patronal, pero son convenios colectivos generalmente muy descentralizados y por tanto en
plena competencia entre ellos. No hay una unificación y una imposición centralizada de un salario mínimo sobre toda la economía sin discriminar por tipologías de empresas, por tipologías de sectores empresariales, por tipologías de trabajadores. Y desde luego, pese a no tener salarios mínimos, o quizá gracias a no tener salarios mínimos en el conjunto de la economía, estos son algunos de los países con mayor progreso económico y bienestar general. Gracias a décadas de investigación económica, sabemos que las subidas de salario mínimo tienen un riesgo muy alto de generar desempleo, de reducir la jornada laboral, de ralentizar el ritmo de contratación, de inducir a la mecanización de los puestos de trabajo o incluso de incrementar la pobreza entre aquellos trabajadores que se ven afectados, que se ven perjudicados por esa subida del salario mínimo y que en absoluto, por tanto, se ven beneficiados por ella. Así que si realmente queremos incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales, necesitamos economías más sanas, economías más libres y economías con más empresas. Que no nos engañen. Una cosa es desear que los sueldos sean lo más altos posibles y otra creer que porque la ley establezca que han de subir los sueldos van a subir. Hay que tener cuidado con las leyes de salario mínimo porque lo que pueden hacer es condenar a la gente más débil, más desfavorecida al desempleo. Un ejemplo muy sencillo. Imaginémonos que mañana el gobierno aprobara una ley de ingresos mínimos de los autónomos. Es decir, que prohibiera a cualquier autónomo que ingresara menos de 1.000 euros al mes trabajar en España. Creo que todos entenderíamos que es una auténtica aberración porque dejaría a muchos autónomos fuera. Bueno, una ley de salario mínimo puede tener los mismos efectos. Todas aquellas personas que sean incapaces de generar dentro de la empresa un valor, una riqueza equivalente a ese salario mínimo, se quedan sin trabajo. Lo mismo sería una ley, imaginemos, una ley de altura mínima para trabajar. Que todos los que midan menos de 1,85 no puedan trabajar. Evidentemente, la consecuencia de esa ley no sería que todos nos volveríamos más altos, sino que aquellos que miden menos de 1,85 se quedarían desempleados. Es un arma de doble filo, pero de alguna manera también hay que intentar que ese salario sea lo mejor posible, ¿no? Para los empleados. Insisto, todos creo que queremos que el salario sea lo más alto posible, pero eso se consigue como generando mucho empleo. Cuando hay mucho empleo, toda demanda adicional de los empresarios, es decir, toda contratación adicional que quieran hacer los empresarios, impulsa los salarios al alza. El problema de la economía española es que con un 20% de tasa de paro es muy complicado que los salarios puedan crecer. Por tanto, primero vayamos hacia el pleno empleo y eso se consigue con mucha más libertad en el ámbito laboral y una vez ya tengamos esto, toda inversión adicional que acometan los empresarios se trasladará en subidas salariales y eso será muy positivo para la mayoría de trabajadores, efectivamente. ¿Qué mecanismos hay dentro del liberalismo para nivelar el poder de negociación? Que creo que es la pregunta al final, ¿no? Bueno, pues al final el poder de negociación lo nivelas primero con un mecanismo o con un principio que no hemos mencionado, que es el del libre mercado. Uno de los principios del libre mercado es la libre competencia, entendiendo libre competencia por libertad de entrada en el mercado, de tal manera que si una empresa o un trabajador, porque a veces el poder de negociación lo tiene más el trabajador, por ejemplo, trabajadores muy cualificados y muy específicos. Esto en los clubes de fútbol se ve con claridad, ¿no? No digo que sea el caso más común, pero que también, también cabe esa posibilidad y no hay que negarla estructuralmente. Pero bueno, una empresa puede tener una posición predominante en el mercado, pero la tendrá siempre y cuando exista libre competencia en la medida en que siga satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Si deja de hacerlo y sigue habiendo libre competencia, habrá la posibilidad de que aparezca otra empresa que lo haga mejor y que la desplace del mercado. La libre competencia no es que en un momento determinado haya muchos oferentes. La libre competencia es fundamentalmente que no haya barreras que impidan que puedan entrar nuevos oferentes en el mercado que le disputen la posición económica a los oferentes existentes. Ese es un principio, ¿no? Libertad para competir. Pero luego hay otra forma de nivelar el poder de negociación, que es libertad para cooperar o libertad para asociarse. Es verdad que una gran empresa puede tener más poder de negociación frente a un trabajador. Pero ya no está tan claro que tenga poder de negociación frente a un conjunto de trabajadores libremente asociados, por ejemplo, a través de un sindicato. Entonces, la libertad de asociación y acrecentar el número de los agentes que están negociando también puede nivelar el poder de negociación. Vale. Por consiguiente, existen estas dos formas. Libre competencia entre empresas por contratar trabajadores y libertad de los trabajadores para asociarse sindicalizadamente entre sí, sin privilegios jurídicos, pero con la fuerza que les da la asociación para negociar con la empresa. ¿Esto en qué se traduce? Pues, por ejemplo, en Suiza, país que hemos mencionado antes, en la mayoría de cantones no existe salario mínimo, ni existe una regulación laboral desde el Estado muy intervencionista. Eso significa que en esas jurisdicciones, en esos cantones donde no existe salario mínimo, ¿le puedo pagar a un trabajador suizo, no sé, un dólar al día o un franco suizo al día? No. ¿Por qué? No porque un empresario individualmente a lo mejor no quisiera pagar ese salario, o porque si aisláramos a un empresario y a un trabajador y dijéramos no hay nada más alrededor de vosotros, pues el trabajador podría decir yo es que estoy en necesidad extrema porque solo puedo cooperar contigo, solo puedo trabajar para ti y claro, si no trabajo para ti me muero de hambre y por tanto me puedes pagar lo que quieras. No, pero es que esa relación está inserta en un entorno competitivo. ¿Qué significa eso? Que otras empresas quieren contratar a ese trabajador y las empresas compiten entre sí elevando el sueldo mínimo de facto, no de jure, pero sí de facto, pues no sé, a 3.000 o 4.000 euros mensuales. Y luego eso sería la libre competencia, que ya nivela el poder de negociación, porque un trabajador no negocia únicamente con una empresa, sino con todas las que quieren contratarlo. Y cuantas más haya y más compitan entre sí, más poder de negociación tendrá el trabajador. Por supuesto, el trabajador también compite con otros trabajadores, pero en la medida en que la demanda de trabajadores por las empresas sea mayor, y esto sucede en economías libres y vibrantes, donde se acumule capital, etcétera, sea mayor que la oferta de trabajadores, pues ahí la sartén por el mango la tienen los trabajadores. En España, por desgracia, como la legislación laboral genera lo que más llamaría un ejército industrial de reserva, es al revés. Hay mucha más oferta de trabajadores que demanda y eso reduce el poder de negociación de los trabajadores. Vais a ver todos los que nos estáis escuchando cómo van a atacar cada vez más al rico cuando se presenten medidas sensatas de que tú has dicho ahorro, inversión, trabajo duro y que cada uno prospere, que avance y guarde y esto va a mejorar el país, te dirán ya, pero el rico ganará más. Y se acabó. No lo soportan.
Vamos hacia un sistema feudal disfrazado de democracia, donde en vez de tener ciudadanos responsables, libres, capitalizados, con ahorro y con capacidad y autonomía para tomar sus propias decisiones, lo que tienes es gente absolutamente aborregada, totalmente endeudada, frágil, dependiente de las prebendas que les dé el Estado, con un sistema educativo que además ya busca que la gente esté intelectualmente desarmada y desprotegida. Tienes una política monetaria que te impide el ahorro, que te empobrece y que al final tú dependas de la paguita devaluada que te quiera dar el gobernante de turno.